lo que os voy a comentar, obviamente, es desde mi perspectiva, es desde mi experiencia. Ya sabéis el dicho del filósofo de que somos nosotros y nuestras circunstancias, ¿no? Y las circunstancias actuales y lo vivido en el pasado. O sea que yo os voy a hablar desde mi punto de vista, que obviamente no tiene por qué ser el punto de vista de o profesores o vuestros padres, que al final son los que os van a apoyar, ¿ok? Os voy a poner una pequeña presentación con cosas, datos, iré hablando sobre ello, tampoco es lo más importante, seguramente, y si diera tiempo me gustaría poneros un vídeo así, pero bueno, son cosas muy cortitas. Bueno, yo soy de Donosti, ya sabéis, bueno, creo que ya lo sabéis, fui al colegio alemán, o sea que ich spreche Deutsch, como se dice, hablo alemán, hablo inglés también y me defiendo o le echo mucho morro con el francés y con el italiano. Como he trabajado toda mi vida en el sector de gestión, de exportación, comercial, viajando por toda Europa y, bueno, y otros lares, pues al final no te queda, también me soba con el carácter, pues echarle un poco de jeta a veces, entendiéndola como bien, no caraduras, ¿vale? En esta vida hay que ser un poco atrevido a veces, osado, para poder conseguir en el trabajo, porque estamos hablando a nivel de trabajo, para conseguir objetivos, ¿no? Si nos quedáramos siempre parados o si nos quedáramos siempre con un no como respuesta en el trabajo, pues seguramente muchos negocios o muchos pedidos o muchos que pudieran traer a las empresas, pues se quedarían por el camino y los perderíamos respecto a nuestras competencias, ¿ok? Yo he vivido en Alemania, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Inglaterra, he vivido trabajando y he vivido estudiando. ¿Vale? ¿Me escucháis, verdad? Sí. Vale. Os vais a dar, a lo largo del discurso o de la charla, vais a dar cuenta que yo le doy mucha importancia. Bueno, suelo colaborar con CEBAN, ya sabéis, el centro de FP, aquí cerca en Berillo. Y en los chicos que hacen el módulo de comercio internacional tienen que hacer todos los años un proyecto de empresa, un business case, que se dice, y yo suelo presentarlo, suelo poner la tipología de empresa y luego ellos durante el curso tienen que desarrollarlo. Y siempre les hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cuánta gente habla idiomas? Que levante la mano, 1, 2, 3, 4. Bueno, por lo general es bastante deprimente. Y permitirme que utilice esa palabra, ¿vale? El uso de los idiomas es fundamental hoy en día. Si os fijáis o cuando empecéis a viajar por vuestra cuenta, y ya sea por estudios o por placer, os daréis cuenta que hay países como en Holanda, Escandinavia, incluso Portugal, que ya nos ha pasado, donde las películas y el cine es en versión original. Yo cuando suelo viajar me suelo alojar siempre en hoteles donde cerca hay un cine, o solía hacerlo, ahora llevo ya una temporada que no. Y me iba al cine siempre, y me daba igual si era en versión original o no. Es la forma de también ir haciendo oído y de estar con la gente del país, ¿no? Y son países que son pequeños y donde la gente es capaz de olvidarse de su idioma, no le dan importancia a su idioma, no es el que les da de comer, y se centran y pueden hacer conversaciones entre ellos mismos, entre nativos, daneses, que están hablando en inglés y pasan a su idioma o vuelven al inglés o sin ningún problema. Yo insisto en esto porque vivimos en una tierra donde aquí la industria es muy potente, es muy importante y todas las empresas buscan siempre salir. Claro, yo me refiero al mundo de la empresa. Obviamente muchos de vosotros a lo mejor no queréis trabajar en la empresa o no es vuestra meta o no es vuestro ideal y preferís dedicaros a otras cosas. Yo nuevamente os hablo desde mi punto de vista, ¿no? Para hablar de esto, pues he tenido que tener mis experiencias, ¿no? Otra cosa que es importante es la formación. Os vais a dar cuenta que también hay un dicho que es la educación os hará libres, la formación os hará libres. Ese dicho es verdad. Allá cuanto más formados estéis, aunque parezca que no, pero cuanto más formados estéis, más se os valorará y más tendréis la opción de elegir. Aquí se trata de poder luego elegir. Si sacáis ahora buenas clasificaciones en bachillerato y luego sacáis una buena media con selectividad, etcétera, tendréis más posibilidades de poder elegir los estudios que queráis realizar, ya sean aquí o ya sean fuera. Por lo tanto, la educación, lamentablemente en algunos países o continentes está costando, pero la educación, ese dicho de os hará libres, es una verdad como un templo. Y la formación continua es también otra verdad.
no olvidéis que acá estudiaréis, hagáis lo que hagáis, FP o universidad, o las dos cosas, como he hecho yo. Y no olvides que la educación no se para, la formación no se para. Yo continúo haciendo los máximos cursos, seminarios que he podido. He hecho másters, he hecho cursos superiores y sigo haciendo todo aquello que me pueda interesar o que me pueda venir bien para mi trabajo. Eso es algo que no tenéis que olvidarlos. Uno no para de formarse a lo largo de toda su vida. Al igual que uno no para de evolucionar en su forma de pensar, no es lo mismo lo que penséis ahora que lo que pensaréis cuando acabéis la carrera, que cuando tengáis 30, que cuando tengáis 40, cada década es como una evolución del pensamiento y lo iréis viendo. Ahora seguramente diréis que estoy loco, pero lo iréis viendo cómo habrá una evolución en vuestras formas de ver las cosas y de hecho debería ser así. Malo el que con 60 años o 70 diga yo pienso igual de cuando tenía 20. Malo. Ni todo es blanco ni todo es negro, es todo grises y eso lo iréis aprendiendo a lo largo de los años sin ninguna duda. Esto parece una moralina, pero nuevamente no se trata de discursos vacíos o moralinas, es lo que se ve, ¿no? Nuevamente, inglés. Le doy mucha importancia a los idiomas porque da igual que trabajes de bombero, de enfermera, de repartidor, de lo que sea. Así como el inglés es la lengua de los negocios o de la comunicación internacional, cuando se viaja, el español va detrás. El inglés está para todo. Si vais a viajar por placer, con vuestros amigos, con vuestras parejas en el futuro, pues lo vais a necesitar. Lo vais a necesitar para pedir para pedir un bocadillo, para ir a cenar a algún sitio, para pedir un taxi, para entender al guía local que seguramente os hablará en inglés. Es fundamental. Eso lo tenéis que tener a fuego. Eso lo tenéis que tener a fuego. Hay una anécdota que viví hace muchos años, pero que, bueno, no sé, deja de ser una anécdota un poco así exagerada. Pero bueno, fue curioso estar en Holanda, en el tren, venía del aeropuerto, iba hacia Ámsterdam, hacia la estación central, y como ya sabéis, por lo general a los españoles se les suele reconocer en el extranjero porque se habla muy alto, ¿no? Vas a una plaza Praga y puede haber miles de personas que siempre irás al grupo que hablamos alto. Pues bueno, estábamos en el tren y ya se notaba un grupo de jóvenes, chavales, mochileros, Pues cuando salimos del tren, todos nos íbamos hacia el hall de la estación por los pasillos, por los andenes, y de repente 4 personas se iban al lado opuesto. Y empezaban, ¿y dónde está la salida? ¿Y dónde está la salida? Bueno, pues en lugar de mirar y observar, ya que no hablas el idioma, no hay nada más sencillo que la palabra exit, que yo creo que ya no hace falta ni saber inglés para entenderla, ¿no? Bueno, esto es una exageración, pero es una exageración que te la puedes encontrar en muchas partes. El inglés, metéroslo a fuego, fundamental. Uy, ahora. ¿Otros idiomas? Pues sí, cuanto más idiomas, mejor. Nuevamente, por la tipología de empresas que tenemos aquí, se pide el francés por ser el país cercano, primer mercado y ser vecinos, y el alemán se pide porque toda empresa vasca quiere exportar a Alemania. Hay un dicho, o había un dicho, y yo creo que se sigue teniendo en la cabeza: quien consigue vender a un alemán o quien consigue vender a empresas alemanas, luego lo tiene más fácil para vender en otros países, porque los estándares de calidad son brutales en cuanto a el trato, la educación con ellos, las formas de escribir un email, las formas de contestar ante un problema, ante una incidencia, la resolución de problemas, como lo que esperan de ti, el cumplir con la palabra, el no mentir. No te dan 2 opciones, no te dan dos posibilidades. Si fallas la primera, que te den la segunda, te la pueden dar, pero ya no te van a dar nunca una tercera. Hay que ser muy recto. Y luego la tecnología. Siguen siendo la industria y el poder económico de Europa. Es así, es un hecho, lo han sido siempre y seguramente lo seguirán siendo por décadas y décadas y décadas. Por lo tanto, en inglés uno se puede comunicar perfectamente, no hay ningún problema, pero sí es verdad que, a todo el mundo le agrada que le hablen en su idioma. Y así como los franceses se decía que eran chauvinistas y les gusten
que les hables en francés, pues a los alemanes también lo ven como un signo de respeto, ¿no? Y sobre todo si para ellos vienes de un país que para ellos es del sur, pues Italia, Francia, Grecia, Portugal, España, que aún con la evolución y el cambio de mentalidad que la ha habido. Yo estuve allí cuando no estábamos dentro de la Unión Europea, cuando había fronteras, cuando no había el euro, cuando para ellos, como me lo dijeron en la empresa en la que trabajé durante 2 años, no pararon de repetirme que yo era africano. 2 años, oyendo todos los días, que era Pirineos para abajo, era África. Esa mentalidad ha cambiado, gracias a Dios, pero bueno, sí es verdad que aún siguen teniendo ese tic nórdico de que el sur, pues bueno, entonces hay que hacerse valer el doble, ¿vale? Entonces, bueno, francés por vecindad, porque hay una relación comercial muy importante, alemán porque el país en Alemania lo tiene todo, lo tiene todo. Yo he trabajado en distintas empresas. He trabajado desde que tengo los 18 años, desde que tuve 18 años, he estado compaginando estudios y trabajo, he trabajado en empresas de transporte, he trabajado en empresas de productos para automoción, de caucho, para motores, alternadores, fabricantes de hilo, en caldererías, en forjas, fundición, bueno, en empresas de diversos sectores. Y he tenido como clientes, tanto aquí como fuera, también empresas de muchísimos sectores, empresas de robótica, empresas de grandes instalaciones de turbinas, motores, Siemens, por deciros nombres que podéis conocer, ¿no? Voith, Andritz, bueno, grandes multinacionales y donde pues las personas en las que te reunías pues hay que tener un tête-à-tête, una relación bastante educada, ¿no? O bastante seria. Y luego tienes otras empresas, he trabajado con empresas que eran familiares, donde la relación era más relajada. Allá hay un dicho que dice, allá donde fueres, haz lo que debes, o haz lo que vieres, mejor dicho. Sí y no. Hay que saber con quién estás, qué rango tiene y cómo tienes que comportarse, ¿no? Comportarte. Aquí somos muy dados al tuteo enseguida. En Alemania hay compañeros que a lo mejor están en una mesa enfrente de la otra, llevan 10 años de compañeros y se siguen llamando de usted. Bueno, son exageraciones, pero se pueden dar los casos. Entonces siempre hay que saber con quién tratas, con quién te estás relacionando, ¿no? Para mantener, pues, bueno, un rigor, una educación, hasta que ellos te vayan permitiendo, el cliente te vaya permitiendo y sea él el que te vaya dando la opción de relajarte, de relajar la relación, ¿no? Os iba a poner, pero como vamos con retraso, no os voy a poner las páginas web. Si quisierais, ya se las pasaría a Josu para que veáis qué tipo de empresas hay. Pero bueno, eso tampoco es lo más importante. Diversos sectores, muchísimos sectores diversos y tanto como trabajo como clientes. Ahora trabajo como consultor de empresas en las cuales ayudo a empresas a salir al exterior. Colaboro con ellas, me introduzco en su organización, dentro de su departamento de exportación o comercial y les acompaño siendo parte de la misma en su salida al exterior. Voy a hablaros un poco en general para saber también el porqué de los trabajos que pudierais tener aquí y siempre nuevamente pensando en que podéis elegir o trabajar en cosas diversas. Pero claro, yo me tengo que regir por lo que yo he vivido y por lo que aquí tenemos, ¿no? Obviamente yo soy, por ejemplo, de la opinión de salir fuera, como las calzadas romanas, ¿no? Ya veis, estos son las calzadas romanas, el Imperio Romano. Pues yo soy de la opinión de que hay que salir fuera. Si se puede, mientras se pueda, ya sea porque económicamente en la familia se pueda o ya sea porque hay becas o lo que sea, salir fuera, open mind, es, yo creo que prácticamente ya una obligación. Tanto a nivel de trabajo, a nivel de educación, formación, trabajo u ocio, ¿no?
Pero formación no siempre se puede, eso es verdad. Yo sí he podido, he sido un privilegiado. Y en trabajo, si no, pues buscar no lo más cómodo, buscar siempre salir. Vais a conocer gente de distintos países, distintas culturas, con sus manías, con sus tradiciones, y eso es súper enriquecedor, súper enriquecedor. ¿Alguna pregunta por ahora, que os veo muy muditos? ¿No? Vale. Para entender un poco por qué tenemos aquí lo que tenemos, hay que entender también de dónde viene todo. Nuevamente, para poder saber dónde estamos y a dónde vamos, es fundamental saber de dónde venimos. Y hay que tener mucho conocimiento, hay que leer mucho, hay que saber mucho, pero hay cosas básicas. ¿Vosotros sabríais cuál es el sector más importante o de los sectores más importantes que hay actualmente aquí en Euskadi, en el País Vasco? ¿Sabríais? No oigo, no oigo. O sea, ¿nadie ha dicho nada? ¿No sabréis un sector que aquí sea un sector motriz? ¿Un sector que tira, que funciona muy bien? ¿Sabéis? ¿Eh? Gastronomía. Cocina. Hombre, claro, ahora se ha puesto muy de moda. Llevamos siendo parte o líderes a nivel nacional y a nivel regional o aquí somos la bomba bananera, pero un poquito vamos más a lo industrial. ¿Sabéis cuáles son los sectores tractores tradicionales aquí? Metalurgia. ¿Eh? Metalurgia. Sí, señor. Sí, señor. Metalurgia. Metalurgia, todo lo que tenga que ver con la transformación del acero o del hierro y luego del acero. ¿Sabéis por qué aquí trabajamos mucho o hay mucho producto o hay muchas operaciones o procesos de transformación de acero, de metalurgia? ¿Sabéis por qué? No. Pues por una sencilla razón, porque todo país tiene su porqué. Aquí había minas, o hay minas, ya no se explotan, había minas. En toda la cuenca, como veis, del Cantábrico, ha habido minas de hierro, de carbón, y con esos dos materiales ya tenías el hierro para fundir y el carbón para crear fuego. Y con eso creabas forjas primero y luego de ahí creabas siderurgias, metalurgias. El hierro lo transformas, puedes producir distintos tipos de aceros. Con los aceros creas el preproceso, chapas o bobinas, para luego fabricar piezas para agricultura, para automoción, para naval. Aquí teníamos grandes astilleros, las grandes siderurgias, para transformar. Aquí hay un montón de caldererías, hay un montón de empresas de mecanizado. De cuando había una empresa de calderería, a los 10 años algún operario se iba de la empresa y montaba enfrente otra calderería. Y de esa, a los 10 años o a los 5, salía otro empleado y montaba otra calderería. Y lo mismo con empresas de mecanizado. Por tanto, todo tiene su porqué, ¿no? Todo tiene el porqué de las zonas industriales, ¿no? Valencia es zona de textil, zona de cerámica, zona de juguetes, Cataluña es zona farmacéutica, química, algo de siderurgia, automoción. Todo tiene el porqué para entender el por qué nuestras empresas son como son, ¿no? Ahora estamos metiéndonos mucho en el sector tecnológico. Hay muchos centros de investigación para científicos, para investigadores. Ahí tenéis también otras ramas más científicas, más de ciencias. Tenemos mucha automoción, mucho aeroespacial, robótica. Se está hablando mucho de la impresión 3D aditiva para fabricar y sustituir el plástico o incluso metal. Bueno, está evolucionando todo. Ahora, ciberseguridad, se están creando ya 2 centros de ciberseguridad y algunas empresas privadas también se están metiendo de lleno. Bueno, tenéis muchos campos donde poder mirar.
En Europa pasaba lo mismo. Aquí veis la comparación de las zonas industriales nacionales y luego tenéis respecto a las zonas industriales europeas, ¿no? Y luego también podéis entender el porqué de las cosas. La zona de Sheffield, en el centro de Inglaterra o de Gran Bretaña, la zona del norte de Francia, fronteriza con Bélgica, el porqué en la Primera Guerra Mundial se quiso conquistar toda esta zona, porqué luego cuando el Sarre o la zona de Saarbrücken la recuperaron los franceses y, bueno, provocaron luego, o se provocó muchas, bueno, una hambruna. Bueno, todas estas zonas, si veis, tienen luego también su historia, ¿eh? Todo proviene luego, pues, los acontecimientos que hemos ido viendo a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. ¿Ok? ¿Vais entendiendo? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Nada? ¿Qué aplicados? Supongo que no sé si leéis el periódico o lo oís en casa o lo oís en las noticias o lo oís en las redes sociales o no. Cada vez más se habla del emprendimiento, de las startups, empresas que jóvenes emprendedores crean. El polo internacional o el lugar internacional donde empezó todo fue en Silicon Valley, en Estados Unidos, y actualmente es en Israel, en Tel Aviv, en la zona tecnológica de Tel Aviv. Ahí están los dos polos más, o el polo, bueno, yo creo que Israel la ha comido la tostada Silicon Valley, pero bueno, están los polos más importantes de empresas tecnológicas de todo tipo, y empresas, lo que se suele llamar startups, creadas por gente joven, con inquietudes, con ayudas oficiales o ayudas privadas, en todo tipo de sectores, Con esto quiero decir que hoy en día se fomenta mucho el conocimiento y se fomenta mucho la iniciativa, el ser emprendedor, que se dice. Eso, bueno, si lo vierais en el periódico, otra cosa que os diría, que leáis, yo lo hago desde los 16 años, los periódicos, no hay un día que no lo dejen, a lo mejor soy un poco friki, pero bueno, es la forma también de coger datos, de coger información y luego tú mismo crearte tu propia opinión de todo, ¿no? Aquí también hay organizaciones que apoyan en Donosti, en Guipúzcoa y luego a nivel de Euskadi, que apoyan a los emprendedores, ¿no? Si tenéis ideas, pues a lo largo de la universidad, pues se está fomentando mucho la ayuda, ¿no? Hay un evento muy importante en Donosti que se realiza todos los años, así hace recientemente, Star Innova. Y bueno, aquí son todo, en este caso, eran ikastolas, eran colegios, equipos de colegios, de institutos, que desarrollaban un proyecto, una idea, un concepto, una idea, y luego desarrollaban un proyecto de empresa. Este está muy asentado en Donosti, se hace todos los años, y luego hay uno a nivel grande, estatal, a nivel nacional en Madrid. Otra cosa importante, no sé si conocéis, bueno, sois de redes sociales, seguramente cuando ya estéis en la universidad os lo dirán y cuando acabéis, desde luego, tendréis que estar dado, es un lugar donde todo el mundo es visible, yo estoy aquí, que es LinkedIn, es la plataforma donde uno se deja ver, donde uno cuenta su experiencia, su currículum, mete su formación, su currículum total, de donde se deja ver para o que le encuentren a la hora de que busquen gente para trabajar o donde darse a conocer buscando empresas para buscar trabajo. Es una plataforma que empezó como de contactos de empresas, y hoy en día es una plataforma incluso de venta para las empresas. Hay empresas que publican todos los días business cases, publican información de sus productos para hacerlas llegar a todo el mundo desde una manera profesional, ¿no? Y luego es una plataforma de contactar. Yo contacto a muchos posibles clientes a través de LinkedIn, pues les mandas un mensaje. Está todo muy preparado para que no se abuse. Entonces mandas un primer mensaje de contacto, no puedes pasar 390 caracteres. Si te aceptan la invitación, pues ya tienes la posibilidad de mandar un archivo, de mandar un vídeo de tus productos. Bueno, esto seguramente ahora no os dirá nada, ahora estaréis más en otros temas, en Instagram y tal,
Pero cuando estéis en la uni, seguramente ya os dirán en alguna asignatura o en algún curso, os dirán de que os vayáis creando vuestro perfil. Si no sale otro tipo de aplicación o otro tipo de app que la sustituya. Pero yo creo que por lo menos en los próximos años que vosotros vais a estar ya haciendo FP o la universidad, lo vais a usar seguramente. Y cuando acabéis también. Os he puesto el caso de esta chica. Nuevamente, el mundo es enorme. Ha salido en los medios, ha salido en periódico, en El Expansión, periódico económico, en El País y en otros. Es una chica originaria de Colombia, vino pues, de chiquilla con su familia pues, a buscarse la vida, como hace mucha gente, como yo me lo hice en su día, aunque no era, bueno, tampoco era tan así, pero bueno. Y a base de estudiar, bueno, pues ahora ha creado una empresa, está sita en Asturias, y es una de las personas más entendidas a nivel nacional de impresión 3D aditivo. Supongo que también esto lo iréis oyendo, la impresión 3D, las famosas maquinitas, que incluso a lo mejor alguno de vosotros la tiene, alguna pequeñita, para hacer piecitas, cositas, con filamentos. Bueno, pues hay grandes máquinas, maquinones, que están sustituyendo a procesos de fabricación tradicionales como pueden ser el metal o el plástico, ¿no? De hecho, uno de mis clientes es uno de los más importantes que pueda haber aquí en Guipúzcoa, es Mausa, y bueno, han hecho grandes inversiones porque las máquinas buenas cuestan dinero y están muy enfocados en esto. Y esta chica, pues con tesón, trabajo, sacrificio, pues ha creado una empresa muy puntera en este aspecto. Nuevamente con esto os quiero dar el mensaje de si estás formado, si estás preparado, si trabajas duro, pues hombre, tendrás más posibilidades que si te quedas parado, ¿no? Eso supongo que también os lo dirán en casa, lo de sacrificarse y lo de trabajar duro, pero es que es verdad, es verdad. No es verdad que no todo el mundo tiene la idea maravillosa, no todo el mundo a lo mejor recibe las ayudas que pudieran recibir. Yo me rodeo con gente y empresas que no todas reciben ayudas que les puedan permitir el dar el salto. A veces tienes que ir con una ayuda porque la financiación no suele funcionar, a veces la particular, la de los bancos, pero bueno, todo al final puede llegar. Con eso os quiero decir que si os esforzáis, os formáis y tenéis luego ideas, si os decantáis por el mundo de la empresa, pues que no hay límites, el mundo es enorme, no hay límites. Pero con eso también, en cualquier trabajo de los que hagáis, en cualquier trabajo que hagáis, me da igual, profesor, enfermero, como he dicho antes, bombero, policía, es que me da igual, barrendero, cualquier camarero, cualquier trabajo que se haga, hay que hacerlo con ganas, con ilusión y ser un profesional, ¿ok? El mundo social, el mundo de la empresa también ha cambiado, ya no suelen ser los jefes de antes. Yo trabajo en una empresa donde le llamábamos el cuartel porque a los dueños había que llamarles de don y había que cuadrarse. Y eso es un poco exagerado, pero prácticamente era así. No se podía casi hablar y había que obedecer. Esas cosas hoy en día han cambiado. Las personas que suelen gestionar empresas cada vez están más formadas, más preparadas y no suelen usar y no hablo solo de empresa ya, responsables de cualquier tipo de organización, ya sea en un hospital, en el ayuntamiento, en lo que sea, en el colegio, ya las formas de tratar a los demás, las formas de relacionarse, las formas de liderar, que se dice, han cambiado. Ya estamos en un momento más del humanismo, más un poco filosófico, ¿no? Y bueno, aquí os pongo una serie de palabras que supongo que no tenéis ningún problema en entenderlas, si no me llevarían a sorpresa, pero que son básicas, ¿no? La actitud, la empatía, el ponerte en el lugar del otro, la solidaridad, el respetar a los demás, amar a los demás, entendiéndolos como respetar a los demás, el respeto a uno mismo y a los otros, la constancia, el trabajo duro, la actitud. Lo importante es la actitud. Ya no vais a competir
con vosotros solos y vuestros vecinos, vais a competir con el mundo entero. Hoy en día ya no se puede decir, bueno, pues me da igual de lo que trabaja aquí, que bueno, nuestro entorno no es muy grande y ya está. Pues eso ya tampoco es real. Cada vez más empresas cogen gente de fuera que hablan los idiomas de los países a los que quieren ir o las relaciones que quieren ir. La gente viene muy preparada. Yo he visto currículums de chavales universitarios de Deusto, de países del este y europeos. Suelo dar también una charla en uno de los máster que se imparte en Deusto, en la asignatura de Asia, Doing Business in Asia, y los currículums, algunos son espectaculares, gente de 20, 21 añitos. Gente que en verano, en lugar de irse a la playa o estar pensando en la playa, ya está trabajando. Hacen sus prácticas o hacen sus trabajos, se buscan sus actividades, pues ya sea para ganarse un dinerito y no tener que pedir en casa, o simplemente por ese afán de perfeccionarse, de mejorar, de trabajar y luego de hacer currículum, de tener. Las empresas se van a fijar muy mucho también en eso. Yo lo tengo clarísimo. Yo si tuve una empresa y tengo dos currículums y uno es de aquí y otro es de, por decir algo, Polonia, me da igual, Ucrania, me da igual, Colombia, y uno me habla 4 idiomas, el uno me habla uno, que es el de aquí está pensando en la playa y el de fuera ha estado trabajando todos los veranos, os podéis imaginar a quién voy a coger, ¿no? Para trabajar. ¿Os lo imagináis? Sí. Vale. Bueno, pues eso meteroslo también a fuego, ¿vale? No sé si habéis visteis el documental sobre Pau Donés, el cantante que hace poco ha fallecido, pero dijo 2 frases que luego en redes pues estuvieron pululando por todas partes, ¿no? Que disfruta de la vida son 4 días y 3 ya han pasado, eso es verdad, tenéis que disfrutar de la vida. La vida es larga, pero es corta al mismo tiempo. Para cuando te has dado cuenta, ya tienes 52 años como yo. Y eso que he disfrutado muchísimo. He sido un privilegiado. Pero hay que disfrutar. Con eso os quiero decir que no me entendáis todo lo que os estoy diciendo como trabajo duro, que sí, sacrificio, que sí, formación, que sí. Hay tiempo para todo. Hay que disfrutar. Y sobre todo pensar en vosotros mismos. Pensar en lo que no hagáis ahora, seguramente luego no lo recuperéis. Yo cometí el error, eso, bueno, no tengo ningún pudor o problema en decirlo. Yo cometí el error en COU, que es el segundo bachiller creo de ahora, de no esforzarme todo lo que me tenía que haber esforzado. Me podía haber ido a Estados Unidos como mis amigos al colegio y metí la pata y, bueno, pues tenía una novia, no lo hice, luego total para nada. Y tuve que ir luego, pues aprovechando luego el tiempo y recuperando esos tiempos, ¿no? Luego, bueno, pues tuve que ir estudiando más para poder recuperar el tiempo que desaproveché. Con eso quiero decir también que pensar en vosotros, pensar en vuestro futuro y hacer lo que tengáis que hacer, y si tenéis la posibilidad de ir fuera, no dejéis de hacerlo, si podéis, no dejéis de hacerlo porque luego eso seguramente, esa experiencia ya se ha perdido y no la recuperaréis, viviréis otras experiencias, ¿vale? Y luego otra de las frases, por no alargarme, es que no hay que ser ni egoísta ni odiar, que no lleva nada más que a resquemor, a quemarte por dentro. O sea, ser la mejor persona que se pueda llegar a ser, ¿no? En la vida y en el trabajo os vais a encontrar, y nuevamente en el trabajo, en cualquier trabajo, os vais a encontrar o vais a tener expectativas, ¿no? Vais a creer o vais a querer llegar a ciertas cosas, seguramente, o vais a tener vuestra expectativa de lo que queréis en un futuro. Eso está muy bien, hay que tener un plan, está muy bien querer algo, pero también tenéis que tener claro que si no llega a eso,
no os podéis venir abajo. Tenéis que tener una resistencia fuerte a la frustración. A veces los padres, cuando hablamos entre nosotros, muchas veces pensamos que a diferencia de la generación de nuestros padres, vuestros abuelos, que ellos venían de una época muy dura, que se sacrificaron muchísimo por nosotros. Nosotros también nos sacrificamos, lógicamente, por vosotros, pero la época ha cambiado, es más cómoda, tenéis unas comodidades enormes, yo creo que a veces demasiado. Yo soy de los de la educación germana, o sea, duro. Y eso a veces hace que cuando os encontráis con negativas o os encontráis con problemas, pues no sepáis cómo afrontarlos. Tenéis que tener claro que os vais a encontrar a lo largo de vuestra vida muros que tendréis que saltar. Pero bueno, como aquí veis en la frase de Einstein, la voluntad lo es todo, ¿no? Entonces, no os vengáis abajo, es simplemente una cuestión de actitud y de luchar y de saber que, aunque se os diga que no, pero ya no solo a nivel personal, si ya o ahora, sino cuando tengáis 30, 40 años, cuando os encontréis con un responsable, con un jefe, o si sois jefes vosotros luego, y os encontráis con colaboradores que, bueno, pues que sepáis de qué manera hay que liderar y de qué manera hay que manejar las situaciones, ¿no? Nuevamente, expectaciones altas, muy altas, y la realidad que pueda venir después, ¿no? Creo que tenéis la suerte de que tenéis una vida cómoda, en algunos casos más que en otros seguramente, pero eso no quiere decir que en el futuro siga siendo así. O sea, que tenéis que pensar que ahora a lo mejor disfrutáis de cosas que a lo mejor en el futuro, por vosotros mismos, que es las que tendréis que conseguir, pues a lo mejor no resulta tan fácil. Y ante eso también hay que saber adaptarse. Al final nos tenemos que adaptar, tenemos que aprender a adaptarnos también, ¿vale? En cada momento hay una situación particular y hay que adaptarse a esa situación particular. ¿Ok? Liderazgo, nuevamente, hay la forma de cómo afrontar los problemas, la forma de cómo hacer. Hay una frase también remanida, una frase que se suele usar mucho, y es verdad, pero es que es verdad. Los grandes líderes lo suelen decir, o grandes empresarios, o me da igual empresarios o no, o médicos en hospitales, al final, o profesores o directores, que uno es bueno o uno a lo mejor no lo es tanto por sí mismo, sino por de quién está rodeado, ¿no? Se suele decir que es mejor siempre estar rodeado de los mejores, ¿no? Y yo eso, la verdad, que creo en ello firmemente. A mí me gusta estar con gente mucho más lista que yo y que sabe mucho más que yo. Me encanta, porque estás aprendiendo a cada minuto. A cada minuto aprendes. Entonces, en la medida de lo posible, estar con gente más preparada o más lista o más inteligente o más formada que uno, es una maravilla. No tiene que crear ningún otro complejo o problema, ¿no? Y otra cosa importante siempre es escuchar. Escuchar es fundamental. ¿Ok? La palabrería o el hablar o el tener dotes está muy bien, pero escuchar es una habilidad que se suele llamar ahora una habilidad fundamental. Fundamental. Y eso tanto a nivel personal como a nivel luego en el trabajo. Y bueno, os dejo esta frase que es una tontería, pero que en el máster también se suele poner y en CEBAN también. Y bueno, la tenéis para ahí, no la tengo que repetir. La tenéis ahí, si la entendéis bien, y si no, pues le dais a la cabeza para saber qué quiere decir. ¿Ok?